Cordial saludo, mi nombre es Luz Eliana y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro programa Historia, Identidad y Memoria con un Territorio. Hoy estaremos hablando sobre una visita que realizamos al resguardo Muisca de Cota. Para esto tengo un equipo de trabajo que nos trae información de primera mano. Ellos son Juliana, Alejo y Joana. Hola Alejo, ¿cómo vas? Hola Luz, muy buenas tardes para ti y para todos los escuchas. Un gusto acompañarte en este día. Está Juliana, que también viene a darnos información súper interesante acerca de su experiencia. Mi Juli, ¿cómo estás tú? Hola a todos, súper bien, emocionada de estar aquí, de contarles esa experiencia tan linda que tuvimos en el Cabildo Indígena de Cota. Y yo pienso que nos acompaña también la persona más juiciosa del mundo, la que se interesa por todos los datos curiosos y por darnos mayor información que un diccionario. Ella es Joana. Hola Joa, ¿cómo estás? Hola, qué bonita presentación. Muy halagada por tu invitación y con todas las ganas de investigar más acerca de esa cultura tan bonita. Les cuento que el pasado 29 de agosto nosotros estuvimos haciendo una experiencia de aula abierta con el resguardo Muisca de Cota. Esta fue una experiencia muy particular porque la hicimos de manera virtual y por eso nuestro equipo de trabajo el día de hoy nos va a hablar acerca de esta experiencia, que sin duda alguna fue enriquecedora para cada uno de nosotros y de los demás participantes y que además nos permitió acercarnos a una cultura que muchas veces no pensamos que está tan cercana a nosotros. ¿Ustedes cómo vivieron esa experiencia? ¿Si se la imaginaban así? Bueno, en primera instancia me sorprendí porque tienen muchísimo, muy bien arraigado su patrimonio cultural, todas sus creencias y cómo la transmiten a nuevas generaciones a través de tejidos, a través de historias, a través de rituales, a través de las formas incluso de sanar sus enfermedades, en fin, es una cultura muy grande y sobre todo muy preocupada por seguir viviendo. Alejo, tú que estuviste tan interesado y mostraste como esas ganas de ir a hacer eso de manera presencial, ¿sí te imaginabas así nuestra aula libre? No me había dado como tal la imaginación para un espacio tan bello y tan pertinente que sobre todo atraviesa los conceptos anteriores respecto a esta cultura. Y me explico, desde mi infancia y en época escolar veíamos algunos mitos, leyendas, muiscas, y veíamos cómo esta cultura se proyectaba en un lejano, sí, en algo que era difícil de ser palpado, inclusive que pues no existía. Entonces esta es una oportunidad que confronta mucho esos imaginarios, esos aprendizajes con una realidad que es contundente, que es un ejercicio de resistencia, de colonialidad y de lucha, que es muy bello y que esperamos en algún momento poder estar en cuerpo presente. Sí, que a todos nos gustaría vivir de manera presencial y que sin duda alguna nos sorprendió. Juli, en este primer acercamiento que sé que tuviste con una comunidad indígena, ¿cómo se sintió a pesar de que no fue presencial? Bueno, pues sabes, yo se me imaginaba algo súper lindo con la naturaleza, pues porque Cota es un sitio súper rural. Entonces, pues me pareció muy lindo y también me hizo recordar como mucho mi infancia. Yo viví en Suachoque toda mi vida prácticamente y hasta ahorita que llegué aquí a la ciudad y allá también se mantenían mucho esas costumbres de que uno mismo sembraba en su finca, tenía sus cosas, también se hacían como remedios y sanaciones por medio de la naturaleza, de sobanderos, pero como que a la medida que pasa el tiempo uno se aleja de eso, ¿sabes? Entonces me pareció muy bonito como saber de dónde vienen esas raíces y porque a mí me parecía súper curioso, pero pues nunca me habían contado de dónde procedía todo eso. Me pareció súper lindo porque tuve muchísimos recuerdos. Me encantan los aportes que cada uno de ustedes nos han traído el día de hoy y todos han dicho cosas muy interesantes y es que precisamente vimos muchos aspectos que nos enriquecieron y nos permitieron acercarnos a esa comunidad. Dos aspectos fundamentales que vamos a tratar hoy son lo educativo y los centros ceremoniales.
Lo educativo vamos a partir, chicos, desde la escuela UAMUX. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos hablando acerca de la fundación de esta escuela? Joa, ¿tienes algo para contarnos acerca de esto? Sí, claro que sí. Quisimos ahondar en este tema porque pues nos parece muy interesante la organización a la hora de transmitir el conocimiento. La escuela UBAMUX se fundó el 26 de febrero de 2015. Estuvo incluso en su fundación la ministra de Educación en ese momento, que era Gina Parodi, y también la Fundación Argos. En ese momento también en el resguardo indígena, la gobernadora era la mayora Sandra Patricia Cano. Bueno, la verdad es que ella expresaba, bien en un escrito, ella expresaba que la misma gente de la comunidad pidió o quiso tener una escuela, tener un colegio, algo organizado para que los niños no se alejaran del saber de la comunidad, sino que por el contrario se apropiaran de ella y continuaran con el legado. Así fue que se hizo y ellos incluso dijeron cómo querían que fuera la infraestructura de esta escuela. Así es como se ve ahora mismo, que ahí está compuesta por 6 salones. Los 6 salones son redondos y de 2 pisos. Entonces dicen que es porque la educación es un círculo, es un ciclo donde quien aprende, donde quien enseña también aprende todo el tiempo. También tiene 2 pisos porque dicen que la educación es en forma ascendente, que entre más conocimiento tengamos, más subimos o más ascendemos hacia la sabiduría de nuestros ancestros. También dentro de nuestras investigaciones vimos que ellos están haciendo o hicieron un proyecto educativo donde incluyera tejidos, formas de construcción de instrumentos, historias ancestrales, todo eso pues aparte del pensum educativo que rige la Constitución. Alejo, ¿tú qué opinas si yo te cuento que al escuchar a Joa comparaba con el salón de mi colegio, donde éramos 50 estudiantes organizadas en fila, cada una con el uniforme extremadamente organizado, porque si no había nota en el observador? Y de hecho los profesores tenían una tarima al frente y uno de ellos alguna vez nos explicó que la idea de la tarima era para demostrarnos que ellos eran superiores a nosotras porque tenían más conocimiento que nosotras y que ellos estaban ahí para iluminarnos. Bueno, que aperturas a una discusión profunda respecto a los ejercicios educativos, ¿sí? De coloniales y pues los tradicionales o clásicos. Efectivamente, Escuela UAMUX es fuertemente una ruptura a estos modelos de un aula cuadrada con un profesor pues que tiene todo absolutamente el saber y que es el único poseedor de una verdad. Estas aulas, bueno, para los que tal vez no han tenido la oportunidad de estar allí, son en forma redonda, ¿sí? Y esto tiene muchos significados, ¿no? Recordemos que Muisca también significan los hijos del círculo, los hijos del sol, y esto es un rescate también propio a esa sabiduría y a esta identidad, donde se apertura un aprendizaje sobre todo significativo en estas aulas, donde el cuerpo también interviene, donde la armonía es una palabra que se ejecuta en acción constante y que sobre todo se empeña en hacer el rescate de lo propio, ¿sí? No es la reproducción continua del sistema educativo hegemónico y tradicional que hemos visto e inclusive sufrido muchísimos, por no decir que todos, nosotros. Entonces es un excelente ejemplo desde el territorio y para el territorio lo que se ejecuta acá en esta escuela. Juli, tú que ahorita con tu práctica estás comenzando a hacer todo este proceso de plantear nuevas maneras de trabajar con chicos, ¿piensas que haber vivido esta experiencia y poder investigar acerca de este modelo educativo te puede enriquecer o nos puede enriquecer a nosotros para pensarnos nuevas maneras de ver la educación? Sí, claro. Pues a mí me encantó, o bueno, como yo lo entendí desde mi perspectiva, es que tratan de dar una educación muy dinámica, entonces a través de las experiencias. Yo también desde mi práctica estoy como tratando de encaminarlo mucho hacia eso, porque somos seres sociales
que siempre tratamos de, bueno, como dice Vygotsky, tener una internalización. Entonces, ¿qué es eso? Si no saben, a través de lo externo nosotros construimos nuestra mente y nuestra parte interna, ¿sí? Y me encantó que dijeran que a través de juegos y experiencias que tienen como un tipo de parqués para aprender números, para aprender partes del cuerpo, me encantó esa parte. Y como decía anteriormente, creo que resaltan mucho la naturaleza. Leí en un artículo del Tiempo que decía que también los techos de estos colegios tienen como tienen cuatro puntas. Sí, ahorita lo podemos ver en las imágenes. Y esas cuatro puntas representan los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego. Entonces ellos también como que enmarcan mucho la educación a partir de eso y de toda la sabiduría que han tenido a través del tiempo. Definitivamente encontramos muchas diferencias con respecto a la educación a la que nosotros nos hemos visto sometidos, ¿no? Chicos, les tengo una cita que me gustaría leerles para que comencemos a hablar de otros aspectos que creo que nos llamaron a todos la atención. Dice Bodley, de 1994, concibe la cultura como algo que se transmite de generación en generación a través del aprendizaje. Adquirir una cultura, por lo tanto, no significa nacer con ella, sino aprender los significados compartidos presentes en la misma, lo que permite que de alguna manera pertenecer a ella y poseer una identidad. En ese sentido, ¿qué otras maneras encontramos nosotros ese día que ellos utilizan para transmitir el conocimiento y la identidad de ser muisca? Ahorita hablábamos, les pongo un ejemplo, Juliana la decía a través de los juegos, las historias, las canciones. No sé si ustedes recuerdan, la sabedora Sandra al principio nos decía que ella se inventó un jueguito muy parecido al parqués, donde ellos por medio de, pues, el juego, valga la redundancia, aprendían acerca de la ley de origen de los muiscas. ¿Ustedes cómo piensan que se transmiten el conocimiento a través de estas dinámicas? Quiero puntualizar en el símbolo, ¿no? El símbolo que se da a través del grafo, por ejemplo, en este caso de la chagra, que es esta espiral que nos recuerda a Chiminigawa, lo que nombraban que era la ley de origen, ir al centro, a buscar ese ombligo, esa matriz de la cual venimos y poder comprender lo que corresponde a esa búsqueda, al reconocimiento de una historia, de una ancestralidad, de un territorio, de resistencia, pero sobre todo de allí. Entonces, como a través de este grafo, ¿sí? Esta espiral que uno la encuentra en los cultivos, que uno la encuentra en las mochilas, por ejemplo, en los elementos que la sabedora Sandra también mostraba, se encontraba, ¿sí? En algunos de los souvenirs, y creo que lo simbólico marca un punto bastante fuerte en la transmisión y en el sentido de estos conocimientos, y es algo pues bastante útil, y como también tiene que pasar este ejercicio a partir del dibujo y lo que eso también significa, que se le da mucho más sentido no solo a la palabra, sino cuando tú lo puedes ver proyectado de manera simbólica en una figura, creo que es muchísimo más pedagógico, más sencillo también de asimilar y de incorporar. Totalmente. Joan, para ti no habría sido mucho más fácil, por ejemplo, aprender por medio de la música, porque el día que tuvimos la experiencia de aprender acerca del lenguaje muisca, nos pusieron una canción donde cantaban los saludos y los números. ¿Tú qué opinas de esa experiencia? Bueno, cualquier expresión que tenga que ver con didáctica, es decir, con una herramienta para enseñar, es valiosa. Y, bueno, desde mi experiencia personal, lo que yo canto, lo que yo danzo, es lo que se me queda en la mente. Pero es más valioso como aquello que te permite la corporalidad o aquello que te permite expresarte y, ¿por qué no?, dejar volar la imaginación. Para mí es muy valioso, mucho más valioso aprender de esta forma. Totalmente de acuerdo. Juli, ¿tú cómo ves el hecho de enseñar, además de por medio de los dibujos, de los juegos y de lo artístico, enseñar por medio de las historias? Sí, claro, pues todos tenemos múltiples maneras de aprender, ¿no? Entonces, pues deberíamos acogernos a eso, enseñar visualmente, auditivamente y kinestésicamente, ¿sí?
Claramente no, en los colegios de la ciudad no se va a ver muy reflejado eso, sino va a haber mucho una educación bancaria. Entonces, pues, como te digo, todos tenemos diversas formas de aprender, pero pues no es que se implemente mucho eso. Dale, Alejo, te cedo la palabra. Gracias, compañera. Sí, quería rescatar un poco a partir de lo que indicas, continuar este tejido, que este espacio de pedagogías otras que nos muestra la escuela UAMUX de manera muy interesante, contempla lo que autores un poco más contemporáneos han afirmado respecto a las inteligencias múltiples, ¿sí? Y lo que en psicología pues se ha investigado al respecto, y es rescatar la diversidad en los procesos de aprendizaje, es aterrizar de nuevo al cuerpo, a que los sentidos deben estar en contacto, en exposición, en interacción constante, y que justamente en esta escuela podemos ver distintos elementos, ¿sí? Que giran a través de su cultura, de sus metodologías de aprendizaje que llaman particularmente la atención a esta diversidad y que claramente pues propician en este orden de ideas pues un aprendizaje de una mayor calidad. Bueno, teniendo en mente esto que nos ha dicho Alejo, que nos ha dicho Juli y también que nos dijo Joana, y pensando en que por medio del lenguaje se transmite la sabiduría y por medio de los procesos cotidianos se transmite el lenguaje, yo quiero que rápidamente cada uno de ustedes me diga algo que le pareció fundamental de los siguientes tres temas. El tema de los tejidos, el tema de la huerta y bueno, podemos hablar el de las aseguranzas. Cómo ustedes pueden ver la transmisión de conocimiento a través del lenguaje en estos tres ámbitos. Bueno, quisiera iniciar con los tejidos. Lo que más me llamó la atención fue que eran no solamente parte de su atuendo, sino que era una forma de comunicación entre el insumo o el animal o la fibra natural de la que se estaba extrayendo el tejido, persona que lo fabricaba y los receptores, o sea, quienes compraban o quienes compran los tejidos, ¿sí? Quienes los adquieren. Es como un medio de comunicación porque nos explicaban que lo que se transmite es la energía. Esa forma de ver el tejido para mí fue totalmente nueva y totalmente enriquecedora. Y como lo dijo de pronto Elvira Espejo, los objetos hablan, ¿sí? De alguna manera lo asocié con eso y por supuesto los objetos hablan con este tipo de cultura. Gracias, Joa. Alejo, ¿tú qué nos quieres comentar? Rescato mucho respecto al lenguaje, la terminología, su comprensión y significado, centrándolo en la expresión de la sabedora Sandra cuando indica, nosotros no hacemos manillas, hacemos aseguranzas, ¿sí? Así como la compañera anteriormente mencionaba, todo lo que transmite a través del tejido, la aseguranza es algo muy potente, ¿sí? Desde estas comprensiones y cosmovisiones, que a través de una intención, ¿sí? Se deposita en este objeto, se transmite a la otra persona y que puede ser muy diverso, ¿no? Podemos hablar de que la seguridad puede ser para proteger de lo que ellos denominan las malas energías, o puede ser específicamente para un malestar que la persona esté padeciendo, enfermedad, ¿sí? Que va mucho más allá del objeto decorativo cotidiano que nosotros comprendemos como la manilla, ¿sí? Y que es muy clara cuando ella posiciona el término, ¿no? Aseguranza. Entonces, un significado muchísimo más amplio, muchísimo más profundo y que transmiten también ese conocimiento a través de los símbolos de la aseguranza, los colores que no son hechos al azar, la cantidad de elementos que tienen puede ser bastante rico y quiero rescatar este punto al respecto. Sí, claro, totalmente. Ellos van más allá de algo estético para entrar a pensar ya en otras maneras de ver como símbolos estos objetos. Juli, ¿tú qué nos quieres aportar? Bueno, pues no sé, yo siento que
seguramente en su cultura desde muy pequeños, se les va inculcando todo el proceso de cada circunstancia por la que atraviesan, ya sea en la huerta, ya sea en un tejido. Todo es un aprendizaje, ¿verdad? Y en todo momento van a estar aprendiendo. Entonces, no solo necesariamente se tienen que enfocar en la escuela, sino que también cuando, no sé, vayan a estar con la abuela y la abuela esté tejiendo, entonces la abuela le puede ir contando como el relato o la historia de cómo nació el tejido y qué significa cada tejido. Entonces, siento que todo se va entrelazando una cosa con otra y no, pues que en todo momento se está aprendiendo. Quisiera hacer una acotación respecto a lo de la huerta y era que tienen las plantas como parte de su cotidianidad y pues que hablaban de lo que no cubre una planta es porque la persona tiene o envidia o celos o una mala energía, ¿sí? O algo que no la deja salir adelante y por eso no se cura. De resto, ellos piensan que con las plantas todo se puede curar y les tienen muchísimo respeto. Eso para mí fue muy relevante porque además se dirigían a ellas como si fueran personas, que es una forma de mostrar cómo aman y valoran la tierra, que es su madre. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, pues todo es un proceso de aprendizaje y algo que todos resaltamos es esta estrecha relación que ellos tienen con la naturaleza, ¿no? Y con sus modos de aprender y enseñar. Los dejo entonces con la siguiente cuña, que es acerca de los tejidos, con unas palabras antes que dijo el sabedor Steven, y es que el tejido permite y representa una relación con el otro, con el entorno y como proceso de comunicación. Ya volvemos. Mochila, 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 mochila. La mochila o cona es un elemento fundamental para la educación. Su objetivo es proteger y respetar el conocimiento, proteger y defender el territorio. Mochila, 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 mochila. Compra tus mochilas. Steven Castro. Bueno, y ahora seguimos entonces hablando aquí acerca de la comunidad muisca y todo lo que aprendimos en este ejercicio de aula libre que pudimos hacer con ellos el 29 de agosto por medio de la virtualidad. Vamos a hablar entonces de los centros ceremoniales. Nosotros como tal no tuvimos la experiencia de poder hablar acerca de un centro ceremonial, pero sí hicimos una pequeña investigación acerca de estos centros y encontramos datos relevantes. ¿Alguno quisiera decirme algo acerca de esta información que encontramos? Sí, Luz. Investigando un poquito acerca de la historia de los centros ceremoniales, pues encontramos que antes se hacían las prácticas ceremoniales en cuevas. Ellos los llamaban cucas. Allí lo único que se transmitía era como la forma de alabar o la forma de exaltar a alguna deidad, ¿no? Algún dios, por decirlo de alguna manera. Y que solamente podían ir y adquirir ese conocimiento las personas célibes. Eran ellos quienes presentaban votos de castidad y obediencia y eran los únicos a los que se les permitía entrar y luego transmitir el conocimiento, es decir, como liderar esos ritos. Eso pues me pareció muy relevante pues para iniciar con este tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, después de esto pasamos también a los centros ceremoniales mayores, que era donde entraban también solo sacerdotes y eran para cierto tipo de ceremonias. Estaban los centros ceremoniales mayores secundarios, que eran ya alrededor de lagunas y todo este tipo de lugares ya más relacionados con la naturaleza, y los centros ceremoniales menores que correspondían a cada una de las casas. Ellos sus casas las veían como centros ceremoniales porque también pensaban que allí podían tener cierta relación con sus deidades.
Chicos, yo quiero que cada uno me cuente cómo fue la experiencia que tuvieron con el ritual del agua, porque fue una experiencia muy bonita y que cada uno vivió de una manera diferente. A mí personalmente me causó muchísima curiosidad, pero yo quiero saber qué vivieron cada uno de ustedes. Alejo, cuéntanos. Algo que sin duda mueve fibras. Yo tuve la oportunidad de pues, compartirlo con algunos familiares que también se encontraban dentro de mi apartamento y que observaban la virtualidad que se estaba ejecutando en ese momento y sin yo decirles como que simplemente tomaron sus instrumentos y empezaron a seguir las indicaciones. Eso es un apartado muy bonito porque es compartido. Y como aspecto muy relevante de la experiencia, considero que el carácter curativo, ¿sí? que puede tener es bastante incidente. Poder a través del texto, ¿sí? Soltar aquello que pesa en el corazón a través del agradecimiento a los alimentos, ¿sí? A las direcciones, los puntos cardinales, a través de la música, el tambor. Creo que entras en una frecuencia diferente, entras en una concepción distinta que te saca de esa burbuja, que te saca de ese cotidiano y te pone, te instala, ¿sí? De manera muy experiencial en un contexto que está invitado a la sanación y que a modo y a título personal puedo indicar que fue bastante agradable, bastante liberador y que lo agradezco profundamente. Gracias, Alejo. Juli, ¿tú qué tienes para contarnos? También fue una experiencia súper bonita que lo ayuda a tranquilizar a uno, a despojarse de todas las malas energías, por decirlo así. Me marca mucho que siempre se enfocan en la naturaleza. O sea, creo que desde el principio lo dije y lo sigo diciendo, se enfocan mucho en la naturaleza. Digamos, cuando hicimos la bendición del agua, como dicen que es la memoria, la vida, una parte pura como de la tierra, me encantó cuando la bebimos, entonces es como sentir cómo recorre tu cuerpo, por decirlo así. Y también me encanta cómo relacionan en el fuego, donde está toda la energía. Nos pusieron a quemar nuestras cartas, no sé si decirlo de esa manera, nuestras cartas, lo que nosotros sentíamos y eso. Nos hicieron ponerlo en el fuego, que se quemara y que esa energía iba a consumir todo. O sea, me pareció muy lindo. Entonces, como que, pues también sigo resaltando eso. Ellos son uno con la naturaleza y eso no se les va a quitar nadie. Definitivamente una experiencia muy sensorial. Joa, ¿tú qué viviste? ¿Qué sentiste en ese momento? Me pareció muy lindo también el hecho de tomar el agua como para limpiarlo a uno, no solamente de, bueno, limpiar su cuerpo, sino limpiar su alma, liberarse de tantas cargas que uno tiene generalmente y de tantas cosas que uno sin querer toma en sus hombros, tantos problemas o tantas cosas que nos afectan y todo eso, para todo eso era lo que yo sentía cuando tomaba el agua, como que todo se iba limpiando, como que todo va a pasar y de alguna manera tener tranquilidad. Eso me pareció muy bonito. Y como todos sabemos, el tiempo en la radio es limitado y hoy llegamos a nuestro fin acá en este programa. Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por contar todas estas experiencias, todo lo que aprendimos. Espero que les haya gustado y ya nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por la Bueno, invitación y de verdad quisiera invitar a todos los que nos están escuchando a que vivan esta experiencia, a que se acerquen a otras culturas, y más aún cuando los tenemos tan cerca. un gusto compartir este espacio que para mí la verdad es bastante novedoso. Nada, un gusto siempre compartir y nos vemos en clase. Bueno, gente, nos vemos en clase. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros, que se hayan disfrutado esta experiencia tanto como nosotros y nos escucharemos en una próxima oportunidad.